Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad grande, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Este hombre, este profeta, administrado en el tiempo del rey Jeroboam, un rey muy perverso, un rey malvado del reino del norte, y fiel a su llamado, estuvo ahí en los momentos difíciles de Israel. Pasó predicando, enseñando, y lastimosamente no encontró respuesta en su propio pueblo. Ahora Dios le envía a pregonar juicio a un pueblo pagano, a un pueblo perverso y malvado, posiblemente tanto como Jeroboam. Ante este llamado de Dios debe haber una respuesta. Y es interesante notar la respuesta de los profetas al llamado de Dios siempre fue el ir. Pero encontramos en este profeta Jonás una respuesta distinta. Por eso quiero que me acompañe, por favor, al libro de Jonás, en el capítulo 1, y vamos a dar lectura, puestos de pies, por favor, los 3 primeros versículos del capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Tomemos asiento, por favor. Jonás recibe una encomienda, un encargo muy singular. Los profetas habían sido llamados para hablar a su pueblo, a Israel, y también para profetizar acerca de lo que iba a hacer con otras naciones. Pero la comisión que Jonás recibe es única a este respecto. Dios encomienda a Jonás a ir en persona a Nínive, llevando una palabra dura de juicio sobre esta nación, sobre este reino. Dios encomienda ir personalmente a esta ciudad pagana, terrible, perversa, con un propósito. Dios iba a salvar. Más adelante lo veremos en el capítulo 4. Jonás se encuentra molesto porque sabía que Dios lo enviaba, era para llamar al arrepentimiento, y que el pueblo se iba a convertir, iba a creer, iba a arrepentirse, y Dios iba a detener su juicio sobre ellos. El propósito de Dios al enviar a este profeta era redimir, salvar a este pueblo en ese momento histórico. Y hay otra característica de este profeta en su llamado. Si usted puede notar, dice: levántate y ve a Nínive. No es simplemente una acción de a ver, ponte de pie y vamos. Es la implicación de la urgencia. Más adelante en el mismo capítulo 1 encontramos las mismas palabras. Levántate. Cuando se está hundiendo el buque, el capitán del barco baja y encuentra a Jonás dormido. Y hay una necesidad de urgencia. Levántate y clama a tu Dios a ver si Él nos salva. Hay una urgencia de parte de Dios, de este Dios misericordioso, de este Dios bueno, que se place en mostrar su misericordia con los pecadores. Hay una urgencia de que su palabra sea llevada para que el pueblo escuche y sea salvado. Ante esta realidad de ir personalmente y con urgencia, porque hay un plan de redención, este hombre, Jonás, un creyente, un profeta aprobado en la verdad, un profeta que ha hablado a su pueblo acerca del juicio de Dios, del arrepentimiento, de la bondad de Dios, de la misericordia, reacciona de una manera que a simple vista es incomprensible. Si el propósito de Dios es redimir, salvar a los ninivitas del juicio que está sobre ellos,
¿Por qué este hombre de Dios, este profeta de Dios, este creyente, responde de esta manera? ¿Cuál es la respuesta de Jonás? Jonás se levantó, por supuesto se levantó. A la voz del soberano se levanta. Pero se levanta es para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Él no se levanta para ir a Nínive obedeciendo la voz de Dios. Por el contrario, se levanta para ir en sentido contrario. Nínive, una gran ciudad, el centro de la maldad y la perversión en su tiempo posiblemente, a 1000 kilómetros aproximadamente de distancia desde Israel, lo que hoy se conoce como la ciudad de Mosul. Cerca de ello estaba la ciudad de Nínive, posiblemente el centro urbano, como decía, más violento de ese tiempo. Se calcula que se tardaban 3 días en cruzar toda la ciudad, no solamente la parte, podríamos decir, metropolitana, sino sus alrededores. 3 días se tardaba. Era una ciudad grande. Dios le envía a Jonás allá urgentemente a mostrar su juicio y también para mostrarles que son receptores de su misericordia. Jonás ha estado pregonando en la nación de Israel acerca de este Dios santo. En el tiempo del rey Jeroboam se nos dice que él hizo lo malo ante los ojos de Dios. Jonás ha estado hablando y predicando ahí, no ha habido respuesta en Israel. Pero ahora Dios le manda a los malvados ninivitas, los cuales van a arrepentirse. Qué difícil para Jonás. Ha estado pregonando tanto tiempo a su pueblo y no hay arrepentimiento. Israel sigue vagabundeando en abierta apostasía contra el gobierno de Dios. Sin importar cuánto ha predicado Jonás, Israel sigue desobedeciendo, sigue apostatando en contra de Dios. Y ahora Dios le envía a los ninivitas, estos perversos, estos malvados, estos que no son el pueblo elegido, para llamarles al arrepentimiento, sabiendo que este pueblo va a servir después como instrumento de Dios para juzgar al propio Israel. Es complicado para Jonás entenderlo y obedecer. ¿Cuál es su respuesta? Pues huye. Y el texto nos muestra la triste trayectoria de la vida de Jonás. Encontramos, y huyó de la presencia de Dios, y huyó de la presencia de Dios, y bajó y descendió. ¿Por qué huye Jonás? ¿Cuál es la razón de la que él huye? Este profeta sabía claramente que él no podía huir de la omnipresencia de Dios. El salmista ya lo había dicho antes, muchos años atrás. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Interesante que lo que vemos aquí, Jonás está huyendo de Dios, de la presencia de Dios, en un barco rumbo al mar. Aun si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar. Jonás huye de la presencia de Dios, intenta irse a Tarsis. Dios le envía 1000 kilómetros aproximadamente, ¿sí?, al noreste. Y Jonás dice, no, quiero irme, es más de 1000 kilómetros al noroeste. Los dos extremos del mundo conocido en su tiempo. Jonás quiere irse al extremo del mundo para huir de la presencia de Dios. Pero en su caminar, en su peregrinaje, va a ir para abajo, para abajo, para abajo. ¿Por qué? Porque primero que nada es imposible escondernos de Dios.
No hay nada más inútil para el hombre que huir de Dios. No hay ningún lugar al que podamos ir en donde Él no esté, donde Él no nos vea. Jonás lo sabía. Dios está en todas partes. Dios sabe todas las cosas. Pero él quería neciamente huir de los ojos de Dios. Y sin embargo, esto es exactamente lo que todos tendemos a hacer cuando comenzamos un patrón de desobediencia directa e intencional. Esto es lo que hemos estado haciendo desde Adán y Eva, desde cuando ellos comieron del fruto prohibido en el huerto del Edén. Desobedecieron a Dios, comieron del fruto y la primera reacción que ellos tuvieron era esconderse. Huir de la presencia de Dios. Algo irracional. No podían ocultarse del Dios Todopoderoso. Pero ellos pensaron que podían hacerlo. Así también nosotros pensamos que podemos escondernos de Dios. Jonás pensó que podía esconderse de Dios. Adán y Eva y todos sus sucesores fueron creados con el propósito de glorificar a Dios y gozar de la presencia de Dios por siempre, de estar con Dios por siempre. Pero luego de la caída el hombre no va a buscar a Dios, no va a querer tener comunión con Él. Por naturaleza los hombres tratan de ocultarse de Dios, de esconderse de Dios, de huir de su presencia, de huir de su palabra, de huir del Evangelio. El doctor Sproul, citado por el doctor Piñero, que dice: la tendencia de huir de Dios no desaparece cuando alguien se convierte. Este huir de Dios, este esconderse de Dios, no es solamente de los incrédulos, también es de los creyentes. ¿Y cómo hacemos esto? Cuando ignoramos su voluntad, cuando no cumplimos su deber, cuando no hacemos lo que Él nos llama a hacer. Qué extraordinario que Jonás recibió la voz audible de Dios. Dios mismo habló a él y él desobedece. Desobedece a esa voz y decide huir. Lo mismo que hicieron sus padres y nuestros padres, Adán y Eva, al escuchar la voz de Dios: no comas de ese árbol, del fruto de ese árbol. Lo que hicieron era desobedecer. Y luego esconderse, huir. Hay que entender que el huir de la presencia de Dios no quiere decir escapar de su omnipresencia. Algunos estudiosos consideran ahí que Jonás lo que hizo fue renunciar a su llamado profético. Dios le dijo: anda y profetiza, anda y habla mi palabra ya. Entonces él huye de la presencia de Dios, renunciando a ser profeta de Dios. No voy a hablar esa palabra, prefiero irme a otro lado. Pero si vamos más a la Escritura, podemos encontrar cuál es esta presencia de Dios. Encontramos la presencia de Dios en el lugar en el cual se manifiesta Él de manera especial. En el huerto del Edén, la presencia de Dios estaba ahí presente de manera especial. Él estaba con los suyos, conversaba, caminaba en el huerto con los suyos. Su presencia era especial en el huerto. Cuando Dios saca o castiga a Caín, escuchen lo que le dice: he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me halle me matará. Y respondió Jehová diciendo: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová, y habitó en la tierra de Nod, al oriente del Edén. Salió de la presencia especial de Dios en el Edén. Fue sacado de ese lugar. Caín salió no de la omnipotente presencia, omnipresencia real de Dios, sino más bien de ese lugar donde él
moraba de manera especial con su pueblo. Ahí su presencia era especial. La presencia de Dios de manera especial está en medio de su pueblo. Dios dijo a su pueblo: construyan un tabernáculo porque yo voy a habitar ahí, en medio de ustedes. Mi presencia está en todo el universo. Pero de manera especial yo voy a estar con mi pueblo ahí, en el tabernáculo, y luego en el templo. En los tiempos álgidos de la idolatría de Israel, en Segunda de Reyes encontramos, capítulo 13, versículos 22 y 23. Hazael, pues, rey de Siria, afligió a Israel todo el tiempo de Joacás. Mas Jehová tuvo misericordia de ellos, y se compadeció de ellos, y los miró a causa de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y no quiso ni destruirlos, ni echarlos delante de su presencia hasta hoy. No quiso echarlos de su presencia. Él habitaba ahí de manera especial. Y aún no era el tiempo de llevarlos lejos de su presencia. Más adelante, Israel, más adelante, Judá, serán sacados de la presencia de Dios, de ese lugar en el cual la presencia de Él era especial. Dios no quiso echarlos del lugar donde Él había revelado sus ordenanzas, de la tierra a la cual Él los llevó para que ahí lo adoren, del lugar donde Él edificó tabernáculo, del lugar donde Él edificó templo para habitar, del lugar donde las ceremonias, la adoración a Él se realizaba. Es decir, del lugar donde la gloria de Él era manifiesta. Jonás, en su desobediencia, sabe que no puede huir de la presencia de Dios. Por eso intenta huir del lugar donde Dios hace presente de manera gloriosa su ser. Jonás decide alejarse del lugar en el cual todo le recordaba a Dios. Decide alejarse del lugar en el cual todo le recordaba al Dios que lo llamó, al Dios que lo redimió y al Dios que lo llamó y lo envió. El doctor Piñeiro dice: en Israel muchas cosas atormentarían su alma. Ritos, sacrificios, oficios. Todo eso le estaría recordando continuamente a Dios. Por ello debe huir, por ello debe escapar, debe salir de todo aquello que le recuerde a Dios. ¿Y qué mejor? Irse lo más lejos posible. Vámonos a España. Tarsis, España, lo más lejos conocida en su tiempo, el extremo del mundo. Ahí no está la presencia de Dios. Ahí no hay nada que me recuerde de Dios. ¿Qué mejor que irme al mar? ¿Qué mejor que irme en compañía de los paganos en el buque? Nadie me va a hablar de Dios. ¿Qué mejor ahí? Ellos me ayudarían a olvidarme de Dios. Ellos ayudarían a cauterizar mi corazón. Ellos me ayudarían a olvidarme de los derechos que Él tiene sobre mi vida. Y nos dice que con esa expectativa quiero irme a Tarsis, lo más lejos posible. ¿No ha intentado alguna vez usted huir? Posiblemente sí, tal vez de su hogar. Y estoy harto de la vida aquí. Quiero salir de la casa. Quiero cumplir 18 años e irme para no tener que vivir ni acordarme de nada de esto. Irme a vivir lejos. Eso es lo que pensó Jonás. No quiero nada que me recuerde de Dios. No quiero nada que me recuerde de mi llamado. Me voy lejos. Y descendió, dice, a Jope.
Y aquí hay algo interesante que se vuelve a manifestar. Ese término descendió, bajó, es característico en el texto de Jonás. Dice que fue por ella Jope, encontró ahí un barco que iba ¿a dónde? A Tarsis. Dios, estás obrando. Dios, tú quieres que vaya a Tarsis. Me estás proveyendo de un barco para irme a Tarsis. Fue, dice, halló esa nave y pagó su pasaje. Entró en la nave para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. ¿Cuánto costaría un viaje a Tarsis? ¿Cuánto costaría un crucero? ¿Sí? Desde Israel, en el mar Mediterráneo, hasta España. No debe haber sido barato, debe haber sido costoso. No se olvide, hay una característica: el pueblo de Israel no es un pueblo de mar, no es un pueblo que navega en el Mediterráneo. Era necesario por el comercio, pero no es un pueblo al que le encontramos navegando. Es un pueblo mejor que teme al mar. Es un pueblo que huye del mar. El único mar que se habla es el mar de Galilea, que en realidad es un lago, el mar Muerto, el mar Rojo. Pero de ahí que este pueblo sea un pueblo navegante, no. Y este Jonás va al barco rumbo al mar, intentando huir de Dios. Lo que hacemos es justificamos nuestro pecado, acomodando la providencia a nuestros propósitos. ¿Sí? Jonás, hemos visto, intenta huir de Dios. ¿Sí? Se repite varias veces, como hemos visto. Quiere librarse del aguijón de vivir ante el rostro de Dios, como dice el doctor Sproul, ante el Corán Deo. Quiere intentar escaparse de aquello que le recuerda, que le pone en la presencia de Él. Como muchas personas que abandonan su fe y se alejan del Evangelio. Un día parecen profesar y confiar y amar al Señor Jesucristo y creer en su Evangelio, y luego de repente lo rechazan y se van. Es algo impresionante ver esto, y no nos debe escandalizar. La Escritura nos muestra que un profeta de Dios hizo ello. Pero algo que hay que recalcar es que invariablemente detrás de este cambio de paradigma, cambio de pensamiento, cambio teológico, no aparece repentinamente. Hay un largo declive moral y ético que lo acompaña. No es que yo cambio de creencia de un día al otro. Algo fue minando los cimientos de mi fe, de mis creencias, de mi teología, que ahora la cambio. Y al rechazar las ideas que abrazaba antes con tanto ahínco, con tanto amor, esas convicciones son dejadas de lado. ¿Por qué? Porque tengo que acomodarlas a mis elecciones morales y espirituales. Si preferimos el pecado, si optamos por el pecado, no podemos retener la creencia en el Dios de la Biblia y lo que Él dice. Algo tiene que pasar. Si vamos a mantener nuestra rebelión, debemos de cambiar la perspectiva de Dios. Este Dios soberano deja de ser soberano. Cada vez es más pequeño para dar lugar a nuestro pecado que se sigue incrementando. Cada vez que alguien rechaza la doctrina bíblica, el verdadero problema no es teológico, dice el doctor Sproul, no es intelectual, es moral. Han optado por rebelarse en su vida moral y ética y comienzan a chocar con lo que antes profesaban. Es demasiado peso para llevarlo. Por eso tienen que aligerar ese peso para hacer más llevadera su vida.
Ellos aman su pecado, dice, y entonces reconfiguran su doctrina de Dios para hacer espacio a su pecado en su vida. Y eso es lo que vemos que hace Jonás, que hace tan pequeño a Dios para poder mantener su pecado. Cambia su doctrina, cambia su teología, reduce a Dios. Y él lastimosamente comienza a malinterpretar las providencias de Dios. ¿Cómo qué? Como aval de la voluntad de Dios para su vida. Descendió a Jope y halló una nave ahí para partir a Tarsis. Qué suerte, ¿verdad? Todo servido. La mesa está lista, está servida la mesa. El viaje cuesta, no importa cuál tarifa haya sido, debe haber sido una tarifa alta. Pero Jonás tiene lo que necesita para pagar el pasaje. Jonás no estaba reuniendo, pero Jonás encuentra que puede pagar lo que cuesta el viaje. Él tiene lo suficiente. Todo se alinea perfectamente. Su voluntad es ir a Tarsis, pues Dios está moviendo las cosas para que él se vaya. Dios, qué bueno. Esa es tu voluntad, que yo vaya a Tarsis. ¿Cuál fue la voluntad de Dios revelada? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Anda a Nínive. Esa es la voluntad de Dios. Pero él, al cambiar su perspectiva de Dios y al enfocarse en su pecado, comienza a ver todas las providencias que Dios en su voluntad dispone, como aquellas que aseguran que Dios está avalando la voluntad de Jonás. Es correcto, Dios quiere que vaya a Tarsis. Y Jonás se engaña. Su cambio de perspectiva de Dios hace que no pueda ver la voluntad de Dios, sino que siga sus propios impulsos, engañándose y pensando que es Dios que le está moviendo. Él fue tentado a leer los giros de la providencia como signos favorables. Se engañó a sí mismo al creer y malinterpretar las instrucciones de Dios. Él era un agente libre y ha rechazado la posibilidad de ir a Nínive. Ahora, en la providencia de Dios, él está pensando que Dios está afirmándole que su elección es correcta. Sí, está bien, anda a Tarsis. Es correcto. Todas las puertas están abiertas. Alguien diría, todas las estrellas se han alineado, mostrándole el camino. Todos los signos parecen estar de acuerdo. Tarsis es la voluntad de Dios, dice Jonás. Y así muchas veces somos engañados nosotros. Pensamos que las señales son aquellas que nos guían en la voluntad de Dios. Y nos engañamos. Porque lo único que guía la voluntad de Dios para nosotros es su palabra. No los signos de la providencia, sino su palabra. Qué fácil es hacer que la providencia diga lo que queremos escuchar. Por eso damos oídos sordos a la voz de Dios a través de su palabra y muchas veces nos centramos en la providencia, en las circunstancias, aduciendo que son los indicativos de Dios que estamos en pos de su voluntad. Cuando desechamos la palabra revelada de Dios como la fuente y el fundamento de todo nuestro caminar, cuando desechamos la palabra de Dios como nuestra guía, no podemos estar seguros nunca de que las interpretaciones que hagamos de la providencia sean lo que Dios quiere para nosotros. Demasiados buenos cristianos se han arruinado
encontrando en la providencia de Dios conveniencias para afirmar sus caminos equivocados. Concluyen de esta manera que su pecado no es tan pecaminoso. Después de todo, Dios está de mi lado. Dios me está ayudando. ¿Sí? Mira las señales. Dios dice claramente no. Pero las señales me muestran que sí. O sea, Dios está moviendo que sí. Pero la palabra me dice que no. Jóvenes, la palabra dice, no te cases con incrédulos. Pero las señales, mi familia le quiere, nos queremos, viene a la iglesia, ya me dieron todo lo necesario, ya tenemos donde vivir. Todas las señales muestran que sí, es la voluntad de Dios. Pero ¿qué de lo que Dios ha dicho? ¿Qué dice Dios? Dios dice no. Pero las providencias, las señales, pueden estar diciendo que sí. ¿A qué voy a hacer caso? Jonás no entendió que en verdad las providencias son providencias amables de Dios. Y muchas veces Dios utiliza estas providencias para dejarnos seguir en nuestro corazón. Él tiene un propósito eterno planteado para cada uno de sus hijos. Y ese propósito es inmutable. A aquel que amó, al que lo conoció antes de la fundación del mundo, a Él lo glorificará, haciéndolo a la imagen de su Hijo. Ese es un propósito eterno e inmutable. El que ha sido amado por Dios en la eternidad, estará con Él en eternidad por siempre. Y nadie va a cambiar esa realidad. Pero muchas veces en la providencia de Dios está el utilizar. Cuando sus hijos abandonan su palabra, utilizar la providencia, las circunstancias, para llevar a sus hijos al tope. Para que ahí en el tope, en lo más profundo, hundidos hasta el cuello, alcancen a ver hacia arriba y vuelvan. Y eso es lo que vamos a ver con Jonás. Jonás va a experimentar esa realidad. Engañado por su razonamiento, engañado por su teología equivocada, contemplará en la providencia de Dios la justificación y el aval para seguir desobedeciendo el mandato de Dios. Pero Dios utilizará esas mismas circunstancias para llevarlo al punto en el que Él tenga que reconocer quién es Él y quién es su Dios. Dios va a perseguir a Jonás. Dios no lo dejará. Él muchas veces dejará que por un tiempo nos entreguemos a nuestro propio corazón caprichoso. Y parecerá que todo es color de rosa. El viaje inicia hermoso. Nos subimos al barco esplendorosamente. Hemos pagado el pasaje del viaje. Qué lindo el barco. Qué hermoso el mar. Todo va como uno lo desea. Es el viaje perfecto. Son las vacaciones anheladas por siempre. Pero más adelante, Dios tiene preparadas tormentas, monstruos marinos, ¿sí?, y circunstancias para hacernos volver. No para complacernos, no para afirmar nuestra desobediencia,
no para justificar nuestras acciones. Dios utilizará estas providencias para llevarnos hasta el fin de nosotros mismos, para mostrar nuestro vacío, nuestra completa bancarrota en nuestras decisiones, para hacer que nuestros corazones nos duelan, como lo hizo con el hijo pródigo, que llegó a vivir en una pocilga, comiendo de la basura de los puercos. Pero que ahí, dolidos de corazón, en la miseria más grande, anhelemos el hogar que hemos abandonado. Anhelemos el hogar del cual orgullosamente huimos. Para que ahí, comiendo la basura, recordemos que hay una mesa preparada para nosotros. El pastor David Steele hace alusión a Charles Spurgeon contando una historia. Dice, Charles Spurgeon cuenta la historia de un niño con el que él iba a la escuela, y que a menudo en la escuela lo que este niño hacía es tenía ataques de ira, ¿sí? Y comenzaba a coger las cosas y tirarlas. A Charles Spurgeon no le impresionó el hecho de que el niño tenga rabietas. Tampoco le impresionó que rompa las cosas. Lo que le dejó intrigado es que siempre había algo que romper. Cuando desobedecemos a Dios, siempre habrá algo que nos engañe a pensar que estamos en el camino correcto. Debemos tener cuidado al decir no a Dios. Cuando ponemos nuestro corazón en el pecado, no nos extrañemos que encontremos los medios para llevar a cabo esa desobediencia. Siempre van a estar ahí los medios para desobedecer a Dios. Cuán débiles somos. Y eso es lo que nos muestra la historia de Jonás. Nos muestra un alma que alimenta su rebeldía, apartándose de la presencia de Dios, haciendo todo lo posible para alejarse de los recuerdos que le hablan de la fe. Ahora podemos comprender por qué me aparto de leer la Biblia. ¿Por qué no leo la Biblia como debo leerla? No es que me da sueño, no es que no tengo tiempo. Lo que pasa es que cuando leo la Biblia, Dios me habla de mi pecado. Dios me habla de mi maldad. Y eso no está en mi itinerario. Por eso tengo que dejar de leerla. Porque no quiero que mi conciencia sea llamada a la atención. Por eso no me extraña que dejo de ir a la iglesia. Por eso no asisto. No es que hay un partido de fútbol que quiero ver. No es que tengo que trabajar. No es que me quedé dormido. Lo que pasa es que no quiero ser confrontado con mi pecado. Por eso tengo que huir de todo lo que me recuerde al Dios Santo y mi inmoralidad y mi pecado perverso. Por eso no me extraña que rehúse participar de la cena, que rehúse comer del pan y beber de la copa. Es porque no quiero ser recordado que tengo que abandonar mi pecado.
Dios me llama a abandonar mi pecado y volverme a Él. Y no quiero hacerlo. Por eso no como del pan ni bebo de la copa. Porque no quiero abandonar mi pecado. Esa es la razón de nuestro corazón. Nos place más nuestro pecado que desechamos a Dios. Y desechamos todo aquello que Él ha provisto para que no nos olvidemos de Él, de lo que Él ha hecho y de lo que nosotros somos. En esa actitud queremos siempre estar huyendo de Dios. Pero así como nosotros queremos correr cada vez más lejos de Dios, Dios tiene clara su actitud. Él va a correr tras nosotros más rápido que nosotros. Y nos va a dar alcance. Y nos va a someter. Y va a hacer que demos la vuelta, que regresemos. ¿Recuerda a Adán y a Eva? Lo primero que hicieron fue huir, esconderse de Dios. Pensaron que iban a lograr esconderse de Dios, que Dios no los iba a ver. En su desnudez pensaron, Dios no nos va a encontrar aquí. Eva, calladita, no hagas ruido. Pero ¿qué es lo que dice la Escritura? Lo que Dios hace es maravilloso. En la rebeldía, en la desobediencia, en el orgullo del hombre, Él viene en su búsqueda. Y oyendo la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no los deja. Dios no lo deja. Dios lo persigue. Dios es implacable. Y baja al huerto. Y como siempre, caminando en el huerto, busca al hombre. ¿Dónde estás? Y el hombre es incapaz de poder esconderse. Y tiene que decir, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Estoy desnudo, por eso me escondí. Y Dios siempre, al encontrar al hombre, lo confronta. ¿Quién te enseñó que estás desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieses? Huimos de Dios, intentamos escondernos de Él, pensamos que le hemos despistado, porque nadie nos ve, porque estamos en nuestra casa, en nuestro cuarto, pecamos, nadie nos ve. Creemos que Dios no nos ve, pero Él está ahí viéndonos. Y queremos huir, queremos correr, y Dios está atrás de nosotros. Pensamos que le despistamos. Y tomamos en nuestra carrera un desvío. Y creemos que Dios no va a ir por ese camino. Le hemos engañado, no se va a dar cuenta por dónde estoy. Pero Dios es implacable y no abandona lo que ha iniciado con sus hijos. Él nos llama incesantemente a volvernos de nuestros caminos rebeldes y abandonar nuestro pecado. Como creyentes, el día a día, a través de su palabra, nos está llamando a abandonar nuestro pecado y a volvernos. Porque al igual que Jonás, queremos más nuestro pecado que aquello que nos recuerda de Él. Y el Señor siempre está. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llámale en cuanto está cercano. Deja el camino impío. Deja al hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No nos engañemos pensando que podemos correr más rápido que Dios. Dios nos va a encontrar.
Él no va a dejar escapar su presa. Lo que tú me has dado, nadie me lo quita, nadie me lo arrebata. Esa es nuestra triste condición. Intentamos por todos los medios huir de Dios, escaparnos de Él, olvidarnos de todo aquello que nos llama a recordar quién es Él, qué es lo que ha hecho, cuáles son nuestras responsabilidades como sus hijos. Pero absortos en nuestro pecado, intentamos hacer oídos ciegos a ello y pensar que corremos sin que el Señor haga nada. Para terminar, escuche lo que dice Dios en esta condición nuestra. Como aquellos que huimos desesperadamente de Dios, que siempre estamos corriendo, alejándonos de Dios, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él su rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos nosotros cogimos el camino contrario a lo que Dios había dicho. Dios nos llamó a Nínive y nosotros nos fuimos a Tarsis. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual apartó por su camino. Mas Jehová cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En nuestro huir de Dios, en nuestro pecado, en nuestro anhelar el camino que satisface nuestro corazón perverso, Él pagó sobre su Hijo ese pecado. Él cargó con esa iniquidad. Para Dios no era extraño nuestro desvío. Para Dios no es extraño que tomemos el atajo contrario. Para Él no es extraño que huyamos de su presencia. Pero nos ama de tal manera que hizo que su Hijo pague nuestro desvío. Que Él pague por nuestra maldad, nuestro pecado, por nuestro querer desechar a Dios. Es lo que encontramos en Jonás. Un hombre que huye, pero más que un hombre que huye, un Dios que busca al que huye porque le pertenece. Y nunca, nunca dejará que se pierda. Porque por la sangre de Cristo hemos sido comprados. Precio de sangre se ha pagado. Oramos. Señor y Dios, gracias por que has escrito tu providencia, esta palabra para nosotros. La has preservado para que ahora la iglesia de la gracia la escuche. Señor, para que podamos comprender que no podemos intentar burlarnos de ti, que no debemos intentar pensar siquiera hacerlo.